Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Al principio del programa voy a empezar pidiendo disculpas porque tengo la voz un poquito tomada, pero bueno, estamos a 25 de abril y quería dejar grabado un par de historias que las voy a mezclar en una. Espero que os gusten. En la década de 1950, cuando los ordenadores aún tenían tamaño grandísimo, como una habitación, y la inteligencia artificial era un sueño abstracto, al que apenas se acercaban los escritores de ciencia ficción, uno de los científicos más influyentes del siglo XX formuló una advertencia que hoy estamos viviendo. Nos estamos acercando a una singularidad esencial en la historia de la raza humana, más allá de la cual los asuntos humanos, tal como los conocemos, no podrían continuar. Esta frase la escribió John von Neumann, matemático húngaro-estadounidense, en una conversación recogida por su compañero Stanislaw Ulam en 1954. Von Neumann hablaba con razón de ser. Fue uno de los arquitectos del mundo moderno, el padre de la arquitectura informática que aún sustentan nuestros ordenadores. Además, colaboró en el proyecto Manhattan, fue pionero de la teoría de los juegos y uno de los primeros en anticipar las implicaciones profundas de la inteligencia artificial. El matemático, ya hace más de 70 años, era capaz de ver que había mucho más detrás de la técnica. Comprendía la historia, la política y el ritmo acelerado del cambio. Su advertencia sobre una singularidad no era apocalíptica, sino producto del análisis. Él se dio cuenta de que en algún momento temprano pasaríamos por una especie de punto de inflexión, como ocurre en la física, en el que las leyes conocidas dejan de tener validez. Un momento en el que la aceleración del progreso tecnológico haría imposible predecir lo que vendría después. ¿Os suena? Podría ser perfectamente una de tantas noticias que estamos leyendo y que nos estamos acostumbrando. Y es que la idea de la singularidad tecnológica fue más tarde desarrollada por autores como Bernard Winch y Nick Bostrom. Sin embargo, von Neumann fue uno de los primeros en observar que la historia humana podría cambiar en algún momento no tan alejado. De hecho, en sus últimos años, mientras la Guerra Fría amenazaba con una hecatombe nuclear, intuyó que el verdadero riesgo no estaba en las armas, sino en la velocidad misma del conocimiento. La aceleración del progreso significa que las herramientas del mañana no pueden ser entendidas hoy con nuestras categorías presentes. Y esto lo escribía Ulam al escribir su pensamiento. Pero, ¿se han cumplido ya sus profecías? Y es que ya en 2025 y lo que llevamos de 2026, hablar de singularidades cada vez más habitual. Las IAs generativas como GPT-4, Claude, son capaces de escribir, razonar y aprender sin intervención humana directa. Esto ya es fuerte. Los modelos multimodales de Google DeepMind y Anthropic ya advierten que algo pronto nos afectará a todos. Y lo hacen a una escala y velocidad que se escapa del control humano, como estáis comprobando últimamente. De este modo, la gran pregunta ya no es si llegará la singularidad, sino si sabremos reconocerla, o peor aún, si ya la hemos cruzado y no nos hemos dado cuenta. Y es que von Neumann no vivió para ver Internet,
los móviles o la inteligencia artificial generativa, ya que murió en 1957, con la inquietud de que la humanidad caminaba hacia un punto que escapaba a su comprensión. Pero fijaros cómo su advertencia perdura como una brújula que señala algo más que el peligro. Apunta a la necesidad de prepararnos para una era en la que la iniciativa humana podría dejar de ser el motor del cambio. Y bueno, esta es la primera historia que yo os traía y se me antojaba un poquito corta pero súper interesante, ya que son solo 8 minutillos los que llevamos grabados. Bueno, 7, depende de la edición. Y sí, es verdad, bueno, yo pienso que también estamos viviendo una revolución tecnológica, igual que se vivió en el campo, ¿no? Cuando una cosechadora era capaz de hacer el trabajo de 50 personas. Evolución, cambio y progreso. Esto es la historia del ser humano desde que es ser humano, desde que se puso a 2 pies y empezó a usar las manos para construir herramientas y hacer cosas nuevas. Hablamos de la rueda, hablamos de la imprenta, hablamos de la escritura, de la lectura, cómo no, de poder traspasar el espacio y el tiempo a través de las palabras mediante pergaminos o libros. Esto también fue otro punto de inflexión. Bueno, si os paráis a pensar, a lo largo de la historia ha habido varios, y todos necesarios y han constituido parte del progreso. El caso es que siempre, yo por lo menos personalmente pienso que habrá una diferencia total y absoluta del hombre con respecto a la máquina. Cada vez será menos perceptible, pero el grado de adaptación que el hombre ha demostrado a lo largo de su historia y su evolución creo que es suficiente prueba para demostrar lo que digo. Y de hecho, fijaros, hay una cosa que es la creatividad o el aburrimiento, que es totalmente necesario para el ser humano, que sin él no hubiéramos evolucionado, pienso tanto, ¿no? Y ahora es que os voy a hablar de lo que pasó con uno de los videojuegos más chulos que más ha vendido hace 35 años, y no es ni más ni menos que la historia del Wing Commander, lanzado en 1990 por Origin Systems bajo el sello de Electronic Arts. Ya veréis qué historia. El Wing Commander fue considerado un hito del género de simulación espacial. Sí, te ponía a los mandos de un X-Wing y podías manejarlo a lo largo de la galaxia, viajando, peleando con otras naves. Este juego marcó el inicio de una franquicia querida que inspiró secuelas, novelas e incluso una película. Pero más allá de sus logros técnicos y narrativos, desde el punto de vista del desarrollo de software, Wing Commander guarda un secreto curioso. Ha ocultado todos estos años un bug, un bicho, disfrazándolo de mensaje de agradecimiento al jugador. ¿Cómo? ¿Qué nos estás contando? Sí. Podemos decir que fue un fallo que fue transformado en una funcionalidad, entre comillas. Y es que, a menudo, los errores de software son enemigos acérrimos de los desarrolladores. Algunos se corrigen rápidamente, otros se arrastran de versión en versión, y en el caso de Wing Commander, uno de estos bugs fue resuelto de una forma tan poco ortodoxa como ingeniosa. Por cierto, antes de que se me olvide, sabéis que la palabra bug, bicho, viene porque uno de esos ordenadores tan enormes que había con formas que no cabían en una habitación, ya empezó a fallar hasta que descubrieron el error, y el error era que tenía una polilla en uno de sus circuitos y hacía mal contacto, y desde entonces se ha llamado bug. Uy, bueno, que me lío, lo siento, sigo.
El caso es que uno de los programadores, que es Ken Demarest, reveló muchos años después del lanzamiento que al acercarse la fecha límite para el lanzamiento de Wing Commander, el equipo se topó con un problema que no pudieron corregir a tiempo. Y la fecha se les echaba encima. El error surgía al cerrar el juego. El sistema devolvía una excepción crítica del sistema porque interactuaba incorrectamente con el gestor de memoria EMM386, una herramienta común en entornos de MS2, aquellos sistemas operativos que utilizábamos en los años 90, para administrar la memoria extendida. Y es que, a principios de los años 90, los entornos MS2 funcionaban con restricciones severas. Solo se podían utilizar 640 KB de memoria convencional y para ejecutar programas más complejos era necesario recurrir a extensiones como el citado EMM386. Bueno, no os aburro. De cualquier modo, el resultado era una pantalla negra con un mensaje técnico confuso y poco amigable. Algo como EMM386 Memory Manager Error, bla bla bla. Vamos, que daba un error con su pantallazo. E incluso imagino que alguno de vosotros habrá disfrutado, entre comillas, de las antiguas pantallas azules de la muerte, ¿no? De Blue Screen of Death, de la época que no venían ni con QR ni nada. Simplemente el ordenador pegaba un pantallazo, se reiniciaba o el programa se apagaba. Pero para un jugador promedio, ese mensaje no solo era confuso, sino que también podía sembrar la duda sobre si su sistema o el propio juego estaban rotos o dañados. Pero ya sabéis, cuando la presión del calendario aprieta, sale soluciones bajo presión. Y eso es en lo que consiste la creatividad. Cuando estás aburrido o cuando tienes un problema e intentas buscar una solución, sea como fuere. La fecha de lanzamiento se acercaba inexorablemente, como os he dicho, y el presupuesto, como es habitual, era limitado. Les dieron un ultimátum para lanzar el juego. Corregir el error requería modificar el comportamiento de bajo nivel del sistema de memoria. No tenían tiempo. Era una tarea muy arriesgada y compleja, y por supuesto podía romper el resto del juego. Fue entonces cuando el programador original del juego, Ken Demarest, que fue uno de los desarrolladores principales, tomó una decisión pragmática. Cogió un editor hexadecimal. Es una herramienta que permite modificar directamente el contenido binario de archivos ejecutables. Y editó, y lo que hizo fue, atención, editar directamente el contenido del mensaje. Cogió ese "This program can be run in DOS mode" con el error correspondiente, lo borró y en su lugar el juego ahora mostraba una frase que disimulaba perfectamente el fallo y el error seguía ahí, pero cuando salía por pantalla, ¿sabéis lo que decía? "Thank you for playing Wing Commander". Gracias por jugar a Wing Commander. Y es aquí cuando hablamos de la importancia del ingenio. El ingenio, ese ingenio que tiene el ser humano, me refiero, no vamos a encontrar ese ingenio en una IA. Una IA la entrenas. La entrenas para decir, para soltar datos en el momento adecuado, para analizar datos en poco tiempo, para leer, para resumir. Pero la importancia del ingenio, eso no lo va, de momento, pienso que va a ser una de las diferencias que va a tener el ser humano con respecto a la inteligencia artificial. Me estoy perdiendo la voz por momentos, pero va, que lo termino. De ese modo, lo que parecía una despedida amigable para el jugador, gracias por jugar, era, en realidad, una señal notablemente maquillada de que el juego había colapsado al cerrar. Sí, el juego te salías y se rompía, pero tú no te enterabas, simplemente te dabas las gracias por jugar.
Este fallo ha permanecido intacto desde hace más de 35 años, convirtiéndose en estas alturas en una anécdota legendaria del desarrollo de videojuegos. Y un ejemplo paradigmático del refrán irónico, "It's not a bug, it's a feature". No es un error, es una funcionalidad. Desde una perspectiva de ingeniería, esto es un ejemplo de una solución de contención. Una práctica en la que no se elimina el problema de raíz, sino que se oculta o mitiga su efecto, para mantener la estabilidad general del sistema. Aunque hoy en día esto puede parecer una chapuza en el contexto de la época y dadas las herramientas y limitaciones disponibles, fue una solución audaz e ingeniosa. Y es que este tipo de soluciones creativas son más comunes de lo que se piensa, especialmente en los primeros años del desarrollo de software comercial, cuando los recursos eran limitados y las fechas de entrega inamovibles. Y esto, al final, es un legado que perdura. El espíritu de Wing Commander no terminó con su última línea de código. Su creador, Chris Roberts, siguió innovando en el género espacial y años más tarde presentó uno de los proyectos más ambiciosos de la historia del videojuego, Star Citizen. Este título se presenta como heredero de Wing Commander y ya ha recaudado más de $800 millones a través de crowdfunding, una cifra récord. Teniendo en cuenta que lleva 13 años recaudando y aún no ha salido al mercado. Y aquí, bueno, entra también la creatividad del hombre, ¿no? Y cómo sacar cuartos. Bueno, pues muchas gracias y hasta aquí el Memory Backups de hoy. Y es que, bueno, me ha encantado este Memory Backups. Tenía las dos historias separadas para locutar en diferentes partes y creo que juntas hacen un combo perfecto. Oye, ¿por qué no me ayudas a hacer una historia? Muy fácil. Escribe en los comentarios de iVoox alguna historia que te molaría escucharla, yo le pongo música y la locuto, o mándame un correo a thememorybackup@gmail.com, o incluso en el blog que tenemos de Memory Backups, ponéis Memory Backups Blogspot en el buscador y seguro que os sale. Si te has quedado con ganas de más, nos podéis escuchar en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Amazon Music. Hay varias plataformas más de podcast, pero sobre todo en iVoox, que es la plataforma donde empecé y que tantas satisfacciones me está dando. Y nada más, espero que os haya gustado, espero que reflexionéis acerca del punto de inflexión en el que estamos viviendo y que deberíamos de ser conscientes de cómo nos va a afectar en mayor o menor medida y saber adaptarnos. Lo espero y estoy seguro que lo haré. Y me despido, como siempre, con una frase o varias. Una que decía Albert Einstein: ¿la creatividad es la inteligencia divirtiéndose? O Steve Jobs, que dijo que la creatividad simplemente consiste en conectar cosas, fijaros, como una red neuronal de inteligencia artificial. O Maya Angelou, que dijo: no puedes agotar la creatividad. Cuanta más usas, más tienes. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Nos vemos en el siguiente Memory. Chao, chao. Put me through the pain I've been subjected to.